El cáncer de próstata es un tumor maligno muy frecuente que aparece generalmente a partir de los 40 años. Uno de cada 10 pacientes puede desarrollar cáncer de próstata. Anteriormente se pensaba que 3 de cada 100 podían morir de dicha causa, pero esto ha cambiado a medida que se han mejorado las técnicas para diagnosticarlos. El cáncer de próstata después del cáncer de piel es el más común. La próstata es una glándula que solo los hombres tienen, por lo tanto, el cáncer de la próstata solo afecta a los hombres. La próstata es aproximadamente del tamaño de un haba y se encuentra justo debajo de la vejiga y delante del recto. La mayoría de las veces el cáncer de la próstata crece de una forma muy lenta. Los estudios han llegado a demostrar en autopsias que han hecho que muchos hombres mayores que han muerto por causas totalmente diferentes o por otras enfermedades también tenían cáncer de próstata, que ni siquiera ellos ni sus médicos se habían enterado de esto. No obstante, también algunas veces el cáncer de la próstata puede crecer y propagarse de una manera muy rápida. El cáncer de próstata es la causa más común de muerte por cáncer en hombres mayores de 75 años de edad y este tipo de cáncer muy rara vez se encuentra en hombres menores de 40 años de edad. Sea bienvenido a este espacio de 30 minutos llamado Por Su Salud de TN23, donde, como usted bien sabrá, siempre tenemos la presencia de invitados muy especiales. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Carlos del Cid. Él es médico oncólogo y, como ya usted lo vio en la introducción, vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el cáncer de próstata, que obviamente afecta solamente a los hombres. ¿Qué nos puede comentar acerca de este cáncer, doctor? Sí, definitivamente el cáncer de próstata es una enfermedad propia del hombre y se debe a la mutación o al cambio en la forma de una célula, y esta célula posteriormente empieza a degenerarse y a crecer de forma desordenada y así se empiezan a formar los tumores, ¿verdad? Tiene sus picos de incidencia, generalmente es una enfermedad para pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, en los protocolos internacionales está bien establecido que todo paciente mayor de 50 años debe iniciar la evaluación por un médico especialista, ¿verdad? Para detectar enfermedades benignas o si en algún caso se da una enfermedad maligna que sea en una etapa temprana. Así es, como en muchas enfermedades, la detección temprana es lo primordial para poder curarlo. Sí, definitivamente en la etapa temprana las enfermedades tienen un potencial de curación, ¿verdad? Sumamente alto. Hables de supervivencia del 95-100%. Por supuesto. Cáncer de próstata, doctor, pero ¿qué es la próstata? ¿Cuál es su función dentro del organismo masculino? En realidad la base fundamental es la producción del semen, ¿verdad? Aparte este componente lechoso tiene unos electrolitos o ciertos componentes que van a proteger a los espermatozoides, especialmente el zinc, que va a funcionar como un bacterioestático. Esto quiere decir que va a destruir cualquier bacteria que quiera atacar a los espermatozoides antes de llegar o lograr su objetivo primordial. Pero, ¿aproximadamente cuál es el tamaño normal de la próstata? Generalmente, como escuchábamos en la presentación, es el tamaño de una nuez, ¿verdad? Su consistencia es blanda. En la literatura uno va a encontrar de que la consistencia de la glándula al hacer un tacto rectal es como tocarse la punta de la nariz, ¿verdad? Y su peso en promedio de 25 gramos. Excelente, doctor. ¿Se tiene conocimiento cuáles son las causas que provocan el cáncer de próstata? Sí, existen varios factores, se han estudiado muchos, ya hay algunos que están bien establecidos, factores ambientales, factores de tipo hormonal y factores genéticos, pero los que más pesan en esta patología es la edad, ¿verdad? O sea, pacientes, como mencionaba, mayores de 60, 70 años van a tener un mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Las generaciones de raza negra también está bien establecido. Algunas alteraciones genéticas en el cromosoma de algunas células puede detectar esto. El tabaco es otro factor muy importante, ¿verdad? El alto consumo de grasas también puede predisponer en algún momento esta neoplasia. Son factores que unos sí se pueden cambiar y otros no, como el factor de la genética. ¿Qué tan alto es el porcentaje del factor genético en esta enfermedad? Globalmente el cáncer tiene un pequeño porcentaje que es hereditario, el 4%, ¿verdad? Eso quiere decir que el 96% es multicausal. Puede ser que todos podemos traer en algún momento algún defecto en alguna célula y por algún estímulo externo esta célula puede
empezar a desarrollar la neoformación de un tumor, ¿verdad? Básicamente. Pero lo que usted nos indicaba como el factor, como el tabaco y esas cosas sí se pueden cambiar, ¿verdad? Definitivamente. Lo más importante aquí de comprender es, primero, que a cierta edad debe empezarse uno a hacer los chequeos médicos constantes, siempre y cuando se realicen con un médico especialista, ¿verdad? Porque él va a dirigir algunos estudios específicos para poder detectar esto, ¿verdad? Todos los estudios son complementarios, como específicamente la jornada que estamos haciendo ahorita en el Instituto de Cancerología, que esta jornada se empezó a realizar el 27 de junio y va a finalizar ahorita el 30 de julio. La jornada básicamente incluye la evaluación clínica por un especialista, la realización de un ultrasonido prostático y el marcador tumoral. Algo que es bien importante y que siempre le decimos a la población es que ninguno de estos sustituye a la evaluación clínica, ¿verdad? Muchos pacientes dicen, ya me hice el examen en sangre, está normal, no tengo cáncer, no me voy a examinar. Y prácticamente a lo que me refiero es al tacto rectal, ¿verdad? Al que le huye toda la población. ¿Qué es el que le huye? Sí, que definitivamente es sumamente incómodo, sí, pero hoy por hoy no es sustituido por ningún otro estudio. Es un momento incómodo, pero puede salvarle la vida a muchos pacientes. Porque el resto de estudios no tienen una sensibilidad o especificidad tan alta y pueden ser estudios normales y al tacto rectal se puede documentar algún tipo de lesión que pudo haber pasado desapercibida por un ultrasonido o que el antígeno en este momento sea normal. Doctor, y es que muchos hombres de la tercera edad es más difícil el poder convencerlos que se realicen este tipo de exámenes, ¿verdad? La verdad sí, yo creo que todavía acá en nuestra población, es cultural, ¿verdad? En nuestra población todavía predomina el machismo, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Entonces, hacerse este tipo de examen prácticamente viola toda la intimidad del hombre y esa es la razón por la que no. Incluso tenemos pacientes a los que hay que hacer otro tipo de tratamientos y los suspenden, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? No quieren ser sometidos a algún tipo de mutilación que pueda afectar su intimidad. Pero imagínense, están poniendo en juego su vida. Por supuesto, pero lamentablemente eso lo vemos día a día nosotros en la institución. Sí, me imagino, doctor. Pero ¿cuáles serían los síntomas que puede presentar un paciente con cáncer de próstata y si en la primera etapa, la etapa es asintomática o no lo es? Como en todas las neoplasias malignas, muchos de los síntomas en las etapas iniciales son síntomas muy vagos o que uno los pueda asociar a una enfermedad benigna, correcto. Muchas veces el paciente se automedica. Pero básicamente cuando uno empieza a sospechar que sí hay una enfermedad en la próstata, los síntomas han sido en síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Entre los síntomas irritativos que el paciente tiene dolor o ardor para orinar. Y cuando uno empieza a ver ya síntomas obstructivos es que el calibre del chorro urinario ha disminuido. O en aquellos pacientes que se es doloroso. Empieza ya con dolor o ardor. Pacientes que se levantan en la noche 3-4 veces y que esto es algo bien importante mencionar en la población porque cambia el estilo de vida, ¿verdad? En aquellos pacientes que se levantan 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, prácticamente frecuentemente van al baño. Sí, o que luego de la micción quedan con algún goteo y manchan su ropa interior. Entonces, ¿la incontinencia tendría algo que ver con esto? ¿Sería uno de los síntomas o no? No, la verdad es que la incontinencia es muy poco verlo en la patología. Generalmente la incontinencia puede ser un efecto adverso de los tratamientos a los que estos pacientes puedan someterse posteriormente. Bueno, hablemos de ese momento incómodo que usted nos dice que la mayoría de hombres le huyen. ¿Qué es lo que antes de ese momento del examen de tacto, usted realiza una pequeña entrevista al paciente? Sí, la historia clínica, ¿verdad? La historia clínica en la medicina es fundamental. Se dice que con la historia clínica usted puede llegar hasta el 85% a obtener información y poder hacer un diagnóstico antes de tener cualquier otro estudio. Se le entrevista al paciente y se le explica adecuadamente cómo va a ser el procedimiento, las incomodidades que le puede provocar y que prácticamente no va a durar más de 1 minuto, ¿verdad? La evaluación, de que el paciente se retira su ropa hasta que uno procede a hacer el tacto rectal. Trata definitivamente uno de hacerlo de forma muy gentil, utilizando lubricantes para que la molestia o la incomodidad sea mínima. ¿Y el momento es rápido entonces? Sí, correcto. Sí, la evaluación es muy rápida.
Excelente. Bueno, doctor, ¿qué tan común es el cáncer de próstata? En el listado de cáncer que afectan a los hombres, ¿en qué posición podría estar? Actualmente es el segundo más común, ¿verdad? Como veíamos en las presentaciones, el cáncer de piel y posteriormente el cáncer prostático. En otras latitudes puede existir el cáncer gástrico, entonces, pero se considera que hoy por hoy es la segunda neoplasia más frecuente en el hombre. La segunda. La segunda. ¿Y a qué edad es cuando usted como especialista le puede indicar a los caballeros que ya deben de realizarse este examen? Sí, la recomendación internacional es a partir de los 50 años. Todo hombre debe iniciar una evaluación, pero cabe resaltar que en los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿verdad? Como los que mencionamos anteriormente, o que tienen antecedentes familiares, el padre, abuelo o un hermano con cáncer de próstata, ellos deberían de iniciar la evaluación a los 40 años. A los 40. A los 40 años, correcto. Bueno, gracias, doctor, por esa respuesta. Es momento de hacer una pausa y regresaremos enseguida con más información en este interesante tema, cáncer de próstata, aquí en Por Su Salud. Ya estamos de regreso aquí en Por Su Salud y se acaba de sintonizar el canal. Queremos comentarle que en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Juan Carlos del CID. Él es médico oncólogo y estamos hablando del cáncer de próstata. Así que sí, caballero, usted ponga mucha atención, ya que es importante que se realice este examen a partir de los 40 años de edad que usted nos comentaba, ¿verdad, doctor? Si es que tiene como muchas probabilidades de sufrirlo por antecedentes familiares. Correcto. Pacientes con factores de alto riesgo, la recomendación es 40 años. La población en general que no tiene factores de riesgo a partir de los 50 años. Los 50 años. Sí. Doctor, ¿tendrá algo que ver la obesidad, una persona diabética con alguna enfermedad crónica con esta enfermedad? No son factores de riesgo específicos, ¿verdad? Pero si hablamos de obesidad, generalmente estamos hablando de pacientes que consumen altas cantidades de grasa, de carnes rojas, y esto sí en algún momento puede ser un factor desencadenante. Sí, le llega a afectar, obviamente. Correcto. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? Ya hablábamos de que sí hay un factor genético que obviamente no se puede cambiar, pero sí hay... Ese es el objetivo de tener una evaluación oportuna, ¿verdad? La evaluación oportuna, si uno encuentra alteración en la próstata, el antígeno prostático, que es el examen que se realiza en sangre, empieza a elevarse, lo primero que hay que hacer es biopsias, ¿verdad? Se hacen biopsias vía transrectal, y el patólogo, o sea, él va a hacer el análisis a través del microscopio y él nos va a decir si esa próstata ya está enferma, una patología benigna o es una patología maligna. Si es una patología benigna, generalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Y esto pues definitivamente nos va a prevenir que posteriormente esa enfermedad se traduzca en una enfermedad maligna. O sea, sí se puede prevenir definitivamente. ¿Y se puede curar o solamente tratar? No, sí se puede. En etapas iniciales el porcentaje de curación es bastante alto, ¿verdad? Lamentablemente la población que nosotros atendemos en cancerología es pacientes que llegan en etapas muy avanzadas, generalmente en estadios clínicos 3, 4, donde los tratamientos el objetivo principal ya no es la curación de la enfermedad, sino detectar la enfermedad y que esa enfermedad ya no progrese a más, controlar los síntomas, ¿verdad? Porque muchos de ellos llegan con síntomas urinarios, síntomas específicamente con dolor. Esta enfermedad, ya hablando del cáncer de próstata directamente, es una enfermedad que puede diseminarse ya sea a través de los ganglios o a través de la sangre, pero uno de los sitios favoritos de esta enfermedad es ir a afectar los huesos. Muchos de estos pacientes ya se presentan con dolor óseo y lo que tratamos allá no es directamente el cáncer de próstata como tal, sino que el tratamiento de la enfermedad metastásica. En este caso, pacientes que son sometidos a radioterapia para aliviarles el dolor. Doctor, si la persona ya se curó del cáncer de próstata, ¿es probable que vuelva a sufrirlo? Toda patología maligna puede recurrir. Entonces, lo importante en ellos es que tengan un seguimiento. El paciente oncológico debe tener un seguimiento oncológico de por vida. Conforme van pasando los años, se van prolongando más las citas y en la mayoría de las enfermedades malignas, después de 5 años de haber superado todos los tratamientos oncológicos, el paciente se ve de forma anual. Se le hacen estudios periódicos. En cáncer de próstata específicamente se realizan exámenes de sangre, la evaluación física, definitivamente el tacto rectal
como les mencionaba anteriormente, nunca va a ser sustituido. Siempre se va a hacer un examen de próstata, tomografías, ultrasonidos, de acuerdo a la evolución del paciente. Eso mismo le iba a preguntar, que si el examen de sangre sustituía al de tacto, o puede que haya un paciente que diga, bueno, yo quiero hacerme el examen de sangre, el ultrasonido, pero no me quiero hacer... No, la verdad es que no. No tiene opción. No tiene opción, no tiene opción. Cuando uno ve la literatura, el examen, el tacto rectal, el ultrasonido y el antígeno prostático le pueden llegar a detectar los tres juntos hasta el 98% un cáncer, ¿verdad? Entre más estudios se hagan, esto va a ir incrementando el porcentaje de detección. Sí. Doctor, y es que al hablar de cáncer en general, es sinónimo para muchas personas de muerte, pero no es así. Eso era en 10, 15 años atrás. Actualmente ya con el advenimiento de la tecnología, nuevos medicamentos, nuevas formas de tratar a estos pacientes, ya esto se puede ir borrando de la mente de las personas, ¿verdad? Siempre y cuando, y que es lo más importante, es que acudan a las jornadas de detección, ¿verdad? O que vayan con su médico particular para hacerse chequeos generales y en algún momento, si se sospecha de algo, se mandan a hacer los estudios, ¿verdad? Aprovechar estas jornadas como la que usted nos viene a comentar. Actualmente sí, en cancerología tenemos la jornada de detección de cáncer de próstata. Inició el 27 de junio hasta el 30 de julio. El costo es de 300 quetzales y esto incluye la evaluación por el especialista, el ultrasonido prostático y la realización del antígeno prostático. 300 quetzales, la verdad, está muy accesible. A comparación del precio normal, ¿podría ser? Sí, generalmente solo con el antígeno prostático. Hay lugares en lo privado donde el antígeno prostático supera los 200 quetzales, ¿verdad? Ultrasonidos que están por arriba de 300, 400 quetzales, más la consulta con el médico. Y en cancerología pues tenemos un buen precio, que son 300, que incluye todo, ¿verdad? Y al tener el conjunto de estos estudios, hay algún paciente que es sospechoso, entonces se envía a biopsia. Todos los pacientes, el resto que salió todo benigno, pues ya solo se les da sus indicaciones, algún tratamiento médico, si algún paciente tiene algún tipo de infección, y se les vuelve a citar nuevamente en un año. Si hacemos las cuentas y hacemos ahí números, sí es bastante la diferencia entonces con 300 quetzales. Entonces tienen que aprovechar esta jornada para poder ir a realizarse este examen que es tan importante para todos los caballeros por arriba de los 50 años, que es lo normal, como usted nos indicaba, sí, correcto, ¿verdad? Así es. Doctor, le quería comentar, le quería más que todo preguntar qué tan común es esta enfermedad, cuántos casos ven ustedes anualmente en este instituto que obviamente se dedica al cáncer. En cancerología actualmente se diagnostican de forma anual, o sea, nuevos casos, en promedio entre 90 y 110 casos nuevos de cáncer de próstata. No, ¿cómo? Entre 90 y 110 es bastante. Nuevos casos, correcto, sí. Y cada año me imagino que va en aumento. Sí, hemos tenido la tendencia en los últimos años, se ha mantenido en promedio entre 100 y 105 pacientes, ¿verdad? Pero ese es el rango que hemos visto. Hemos tenido otros años anteriormente, en 2007, si no estoy mal, creo que fue el año donde tuvimos más número de pacientes, fue alrededor de 125 más o menos. Eso solo en la institución. Aparte, pues son los pacientes que han sido tratados en hospitales nacionales o los que van a lo privado. Entonces, lamentablemente en Guatemala tenemos mucho subregistro, ¿verdad? Porque no tenemos un lugar donde llegan todas las estadísticas de todo el país, ¿verdad? Pero por lo menos de cancerología le podría decir yo. Y sí, hoy por hoy pues es el segundo más frecuente en neoplasias malignas en el hombre. Bueno, y hablando solo de cancerología, de este instituto, ¿qué porcentaje está de personas que se logran curar? Lamentablemente, la mayoría de nuestros pacientes llegan en etapas avanzadas, que es lo contrario en países de primer mundo. En países de primer mundo, alrededor del 80-85% de los pacientes se encuentran en etapas tempranas. En cancerología es al revés. El 80-85% llegan en etapas avanzadas. Muchos de estos pacientes ya solo los podemos controlar la enfermedad para que no avance, para que la supervivencia, prolongar un poco más la supervivencia de estos pacientes, aliviar los síntomas. Lo que sí es importante mencionar es que este tumor, a pesar de que es un tumor maligno, que puede ser de un comportamiento muy agresivo, la latencia es, el paciente puede vivir muchos años con enfermedad.
O sea, ¿El proceso es lento? es muy lento, la verdad es que es muy lento. Se dice en estadísticas que aproximadamente el 90-95% de los pacientes mayores de 85 años van a tener cáncer de próstata. Y que nunca van a tener ninguna sintomatología, ¿verdad? O fue mínima la sintomatología. Pueden fallecer incluso no haber sabido que nunca tenían haberse cáncer. dado cuenta, sí. Y esta estadística ha sido demostrada en autopsias, ¿verdad? Cuando hacen el examen de la próstata, determinan que el paciente tenía cáncer y no tenía el antecedente de que se le haya diagnosticado. Si lo queremos ver en otro contexto, es una enfermedad muy benevolente, ¿verdad? Sí. Y de una evolución muy lenta. Pero no por eso es que no sea importante. No, definitivamente. El examen, obviamente. Sí, ¿verdad? Porque tenemos casos donde la enfermedad es sumamente agresiva y el paciente fallece a muy corto plazo. Así es. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación y a la población pues recordarles nuevamente esta jornada y los esperamos en el Instituto de Cancerología. Gracias por la invitación y a ustedes, estimado televidente, esperamos que les haya gustado mucho la entrevista. Continúe con nuestra programación 24 horas.